Le damos la bienvenida a su programa Perspectiva Sociológica. Una vez más estamos con ustedes tratando temas de interés nacional, de las coyunturas nacionales y haciendo análisis desde las ciencias sociales y específicamente de la sociología sobre la realidad social panameña. Hoy habíamos anunciado, tenemos un invitado especial, como siempre. Les recuerdo, es un programa de entrevistas que hace análisis sociológico. Tenemos al profesor Enoch Adames Mayorga, profesor del Departamento de Sociología, coordinador del grupo de investigación sobre democracia y régimen político. Es un investigador de alto nivel, ha trabajado muchísimo el tema por muchísimos años y vamos a estar discutiendo precisamente cuál es la realidad y los retos que tiene la democracia en Panamá. Antes de darle la palabra al profesor Enoch Adames, como siempre hacemos los anuncios respectivos de lo que viene adelantando el Departamento de Sociología. El día de ayer tuvimos una reunión sumamente interesante con la directora del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad, en donde hemos acordado generar un plan de trabajo conjunto que nos permita, uno, tener acceso a algunas estadísticas, hacer análisis desde el punto de vista conceptual y teórico, que permite explicar las dinámicas criminogénicas que están ocurriendo en la realidad panameña como tal. También tuvimos una reunión hace poco, fuimos invitados por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, APEDE, para discutir un poco un proyecto de ley sobre el uso de aguas pluviales en la ciudad de Panamá y en el resto del país como una alternativa a los problemas del agua como tal. Por supuesto, hemos expresado que existe una desigualdad significativa entre quienes tienen agua permanentemente las 24 horas y quienes viven constantemente con la carencia de tal. Tenemos altos consumos de agua potable en aquellos que sí tienen agua todos los días y tenemos una población que prácticamente vive en la carencia permanente de agua potable. El día de ayer el Departamento de Sociología presentó el libro Estrategias y Dinámicas en la Fundación de Pino Gana, Yavisa y el Real de Santa María en el Darién del siglo XVII, del profesor Paulo Antonio Córdoba Mendoza. Fue un éxito la presentación y queremos expresar nuestro agradecimiento fundamentalmente a quienes nos apoyaron a realizar este evento, principalmente a la Asociación de Estudiantes de Sociología, que constantemente están apoyando al Departamento de Sociología y viven preocupados por el desarrollo de las ciencias sociales y del bienestar de los estudiantes de la Escuela de Sociología. Les mandamos un abrazo y un agradecimiento formal y permanente. Bien, hemos concluido por ahora los anuncios respectivos. Su servidor José Clemente Lazo, director del Departamento de Sociología. Hoy no nos acompaña la profesora Yanina Castro porque tiene algunos compromisos personales que se ha excusado, pero igual nosotros vamos a estar trabajando con el profesor Enoch Adames Mayorga. Bienvenido, profesor, al programa Perspectiva. Muy bien, gracias por la invitación y por los comentarios que hace sobre mi persona. Ajá. Muchas gracias. ¿Cómo no, profesor? Excelente, ¿no? Siempre se quedan cortos. Es importante que hoy el tema fundamentalmente es el tema de la democracia como tal. Hemos visto que Panamá ha transitado históricamente por diferentes dificultades con respecto al tema de la democracia. Se habla después de la invasión, la época democrática de Panamá. El concepto como tal es bastante ambiguo y la población en general lo maneja de distintas formas, quizás de la forma más escolar posible, el gobierno del pueblo, sin entender las minuciosidades que están dentro de este asunto. Primero quisiera que nos explicara un poco el concepto de democracia como tal, después tratar de analizar la condición problemática de la democracia panameña para después entrar a posibles soluciones de intervención. Bueno, hay una historia en el concepto que se remonta a la Grecia clásica sobre la democracia, pero quizás de manera más contemporánea la definición que más popularidad tiene es aquella declaración al final de la guerra civil en Estados Unidos con Abraham Lincoln, cuando plantea el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Es decir, es un concepto que de alguna manera integra distintas dimensiones, pero recalca el carácter del pueblo como soberano de este concepto de democracia que de alguna manera estructura una forma de convivencia y de participación política. Este elemento de alguna manera nos llega hoy como un elemento importante
la democracia está asignada por el soberano, por el pueblo, que es quien elige a sus representantes. Es una definición de autogobierno, es decir, el pueblo se gobierna a sí mismo. Y ese elemento es un elemento que de alguna manera hace a la democracia un atractivo muy importante, porque define autonomías, define afirmación, define una identidad muy importante en este concepto genérico que es el pueblo, y de alguna manera nos pone en desafíos con respecto a los retos que el pueblo autogobernado a través de representantes define en lo que es una convivencia. Aquí hay dos elementos básicos. De qué manera se produce el autogobierno y bajo qué modalidades institucionales se establecen desafíos muy importantes. El autogobierno, de alguna manera, es una forma quizás muy generosa de plantear cómo el soberano se afirma a sí mismo a través de formas participativas. Sin embargo, la participación es básicamente institucional. El régimen político es lo que de alguna manera hace de la democracia la forma, digamos, material mediante la cual el pueblo se autogobierna. Dicho de otra manera, es decir, hay una dimensión sustantiva de la democracia, como autogobierno, como emancipación, como portadora de valores importantes de igualdad, libertad, etc. Pero está la dimensión procedimental e institucional mediante la cual la democracia genera la base material para realizar esos valores emancipatorios. Claro, o sea, tenemos que debe haber un conjunto de condiciones básicas para que la población en alguna medida reconozca a la democracia como un sistema que le permite solucionar algún problema. Las participaciones de la democracia como tal, porque usted ve a la población en general, ellos entienden que vivimos en democracia porque votamos cada 5 años. Pero la esencia del concepto como tal, principalmente para nuestros oyentes, indica de que en efecto hay un conjunto de roles y características que la población debe jugar frente a un sistema democrático como tal. Por ejemplo, el tema de la participación ciudadana en la toma de decisiones, no solamente cada 5 años, sino en la participación de un gobierno como tal. Hoy se habla de democracias de tipo representativa. Cada 5 años le entregamos el poder a un grupo de personas que supuestamente nos representan y hemos cumplido con la democracia como tal. Creo que en Panamá eso es fundamental y esa es parte de la historia como tal. ¿Cómo se transita de una democracia de tipo representativa que excluye principalmente a la población como tal a una democracia participativa con conciencia de la población en su conjunto? Bueno, por eso inicié haciendo la distinción entre lo que es la democracia sustantiva, Así es, que es portadora de valores emancipatorios, y lo que es la democracia procedimental, es decir, el conjunto de instituciones mediante la cual se genera supuestamente una participación o una representación de este pueblo que es el soberano en el conjunto de las decisiones que a su vez le competen, en tanto debe realizar justamente un conjunto de beneficios en tanto sociedad. Esta distinción es la clave para poder entender hasta dónde la democracia puede servirse de instituciones que no le benefician en función de su valor emancipatorio. O dicho de otra manera, no toda institucionalidad en tanto régimen político sirve a la democracia sustantiva. Hay regímenes democráticos más participativos, más inclusivos, que afirman sujetos realmente empoderados en función de decisiones que le competen y que generan inclusión, igualdad y cohesión. Hay regímenes que no lo hacen. Hay regímenes que lo que producen es una falsa participación a través de una representación mediada por estructuras burocráticas, partidos políticos, que no representan muchas veces los intereses de la sociedad y que median de manera particularista en todo esto. Ahora, en relación a la democracia panameña, la democracia panameña ha sido siempre una democracia de representación y mediada por un régimen político, oligárquico hasta el golpe militar del 68. Es un régimen militar que es un paréntesis de excepción, y post-invasión emerge un régimen democrático presidencialista que recoge elementos del siglo pasado y que aumenta de alguna manera la forma representativa de participación de la ciudadanía, lo que genera un gran desfase entre la representación, la participación y la inclusión en la sociedad panameña. Bueno, efectivamente, o sea, eso era lo que le quería preguntar directamente, porque si estamos hablando de que en efecto
el ordenamiento institucional como tal no garantiza un tipo de democracia, que al final es lo que está planteando. ¿Cómo hacemos para que haya un cambio en este sistema? Principalmente ha definido el tema de la democracia panameña como tal, porque claro, usted ha dicho, la democracia panameña en el concepto, usted ha dicho, aplica directamente a esa especie de farsa democrática en la que tenemos en este momento. ¿Cómo hacemos un cambio como tal? ¿Qué es lo necesario en la sociedad panameña para lograr los cambios significativos? Tiene que ver el sistema educativo, esto tiene que ver con cambiar las prácticas, legislaciones, etcétera. Guillermo O'Donnell, un politólogo argentino muy importante en el debate sobre el estado de la democracia, plantea que la democracia como régimen político puede ser compatible o puede ser incompatible con desigualdades, corrupción, exclusión, marginación. Es decir, la democracia en su dimensión institucional puede perfectamente ser compatible con la corrupción, ser compatible con la exclusión social, ser compatible con la desigualdad. Y esto es lo que tenemos hoy día. Tenemos un régimen democrático presidencialista que coexiste en una sociedad con una fuerte desigualdad social. El 50% de la sociedad panameña está en informalidad, por lo tanto, salarios precarios, actividad laboral precaria, no hay soportes de salud y de asistencia. Es decir, tenemos a casi la mitad de la población panameña en marginalidad social. La democracia panameña presidencialista puede soportar aquello, de hecho lo ha ido soportando a través de cerca de 36 años. La pregunta es cómo es posible que un régimen que no genera inclusión pueda convivir con una economía donde la desigualdad, la informalidad y la exclusión y la fractura social, no solamente en términos de sectores sociales, sino a nivel regional, forma parte de una convivencia que genera antagonismo, hostilidad y, por supuesto, conflictos. Esa es una pregunta importante a responder. ¿Cómo es posible que en una sociedad con la desigualdad que tenemos, el régimen democrático presidencialista no haya sido capaz de resolver aquello, porque no lo puede hacer, pero cómo es posible que no haya generado procesamientos importantes para solucionar todo aquello? Tenemos que hacer una pequeña pausa. Voy a dejarle una pregunta, porque al final sí hay una contradicción entre el régimen democrático como tal y la posibilidad de participación de la población. ¿Por qué a la población no le interesa tanto la democracia y sí precisamente abre los espacios para que la democracia precisamente sea frágil y puedan acceder sistemas no democráticos que en alguna medida sienten que sí está resolviendo los problemas? Pero al regresar de la pausa, en un minuto estamos con ustedes de nuevo con su programa Perspectiva Sociológica. Estamos de vuelta con su programa Perspectiva Sociológica, hoy hablando sobre los retos de la democracia, principalmente tratando de hacer un análisis sobre la realidad de la democracia panameña y qué es lo que nos espera hacia el futuro, y principalmente, antes de que acabe este bloque, conversar un poco sobre el papel que la universidad tiene dentro de este tema de la democracia, y principalmente, por supuesto, el Departamento de Sociología, cómo puede contribuir precisamente a un granito de arena, mejorar la condición que tenemos, profesores, ¿no? Antes de la pausa, conversamos un poco sobre esto como tal, ¿no? La participación de las personas, si la democracia en un estado normal puede convivir precisamente con los temas de corrupción, la falta de solución de los problemas, que conlleva precisamente a que la población no le preste importancia al concepto y principalmente al sistema democrático como tal. Fenómenos que se están dando en algunos lugares de América, donde aparecen figuras muy particulares que son instalados por la institucionalidad democrática, pero al final quedan vulnerando el sistema democrático como tal, se vuelven, vamos a una palabra bastante ambigua, populistas, y en alguna medida tienen un ascendiente dentro de la población como tal. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, yo comenzaría un poco refiriendo a la idea del primer bloque, ¿no? Ajá. Cuando se habla de democracia, yo creo que es importante especificarla. Es cierto que la democracia es un concepto polisémico, digamos, tiene distintos significados, no solamente históricos, sino conceptuales. Pero la democracia panameña hay que tratarla como lo que es un régimen político presidencialista. Esa es la dimensión concreta de la democracia. Eso nos permite dejar el concepto abstracto de democracia y entrar
a caracterizar la institucionalidad de la cual se sirve la democracia para realizar supuestos valores emancipatorios. Esta democracia presidencialista no está al servicio de la cohesión, de la igualdad y de la inclusión, está al servicio de otra cosa. Y es presidencialista por el carácter dominante que tiene el Ejecutivo dentro del conjunto del orden político. Y esa predominancia del Ejecutivo es sin duda un problema dentro de la estructura institucional del Estado. Es un problema porque hace la permanencia de un orden que es centralista, es dirigista, es concentrador, centralizador de decisiones y concentrador de recursos. Y hace de la democracia una democracia totalmente vertical y jerárquica con respecto a, y niega lo que ella debe ser. Lo segundo es que no creo que el panameño y la panameña sean indiferentes con temas de corrupción, desigualdad y no inclusión. El problema es que se le ha planteado de que esta es la democracia y punto. Si se le planteara de que existen otras modalidades institucionales mediante la cual él, el pueblo, el soberano, puede reivindicar su condición de soberano en términos no de representación, sino de participación plena, revocatoria de mandato, transparencia y rendición de cuentas, creo que transitaríamos hacia una forma de participación y de inclusión política que resuelva un desafío importante de la democracia. La democracia no ha superado el tema de la desigualdad socioeconómica. Y está absolutamente demostrado de que la desigualdad socioeconómica debilita al ciudadano o devalúa al ciudadano, que es en última instancia el referente básico del soberano. Un ciudadano desnutrido, un ciudadano pobre, un ciudadano desempleado, un ciudadano excluido, definitivamente no tiene las capacidades para poder, afirmarse como lo que es, como el soberano último del poder político popular. Esta democracia es una democracia que no genera temores a sectores importantes del capital. Una democracia participativa, una democracia donde el ciudadano tenga la responsabilidad de pedirle a quien lo representa que le rinda cuentas y que pueda revocar mandatos en el caso que es el otro elemento. Quienes nos representan muchas veces desarrollan actividades para los cuales no fueron absolutamente designados y contradicen las aspiraciones y los intereses de los ciudadanos. Al final yo diría que hay cerca de 3 desafíos muy importantes que deben orientar el cambio de la institucionalidad. Primero, tiene que resolver la dimensión socioeconómica del país. Este es un país muy desigual. La democracia presidencialista no resuelve aquello, al contrario, coexiste con corrupción, coexiste con desigualdad y coexiste con una gran fractura social y regional del país. El segundo elemento es que al ciudadano se le establece que él vota por fulanos o sutanos, cuando debería votar por propuestas. Es decir, no es tanto por quién vota, sino cómo vota y para qué vota. Yo creo que eso es lo más importante. Y el tercer elemento, por supuesto, es el elemento de gran desafío de pasar de esta forma de representación que es una simulación de participación, porque delega en burocracias, en caudillos, en políticos venales que no tienen ninguna capacidad para representar intereses auténticos de la sociedad, y que él pueda, de alguna manera, en la democracia la presencia, que es justamente lo que se quiere, de que el ciudadano tenga la capacidad de revocar mandato en el caso en que quien está representándolo no realice los acuerdos para los cuales él fue designado, y que de alguna manera esta decisión de la transparencia y de la revocatoria de mandato sea también la rendición de cuentas, es decir, de quienes están representándolo puedan rendir cuentas periódicamente de lo que están haciendo. Ahí tenemos diputados, tenemos representantes de corregimiento. Este último tema, todo lo que significó la paralela, el despilfarro de dinero, de la cual no hay ni siquiera cuentas que dar. Hay representantes que están huyendo, que están escondidos, que están siendo perseguidos por la justicia. Yo creo que muestra el gran problema que tenemos con respecto a este régimen político democrático presidencialista. Ahora, desde el punto de vista sociológico, porque usted ha dicho y ha planteado bastante bien el problema, ¿cómo hacemos? Es un tema de cultura política. ¿Cómo logramos que la población trascienda del malestar que tiene como tal, en la situación como tal, si es a través de cultura política, educación política, que hay un empoderamiento de la población? Porque, como usted ha dicho,
El régimen actual, en el ordenamiento que tiene, no le interesa que la gente participe, por el contrario. Al contrario. El estatus tiene, pero nosotros tenemos que tener, y principalmente en términos del papel de la academia, que ya nos estamos acercando a esto, ¿cómo hacemos para que la gente se empodere, entienda, vea en conciencia el contexto que tiene, sepa que él es el soberano como tal? Y que no traslade precisamente esto a figuras muy particulares que son repetidas. Pienso que una perspectiva, una hipótesis a trabajar es que el régimen democrático presidencialista, concentrador de decisiones y centralizador de recursos, es una camisa de fuerza que se le impone al soberano, que se le impone a la sociedad. Es como el nudo gordiano de Alejandro, ¿no? Se queda en un solo tajazo. Es decir, esto hay que romperlo en un solo tajo. La única forma de salir de este escollo, de este gran problema en que estamos, de un sistema, un régimen que no resuelve y que se reproduce a sí mismo de manera peligrosa y degradada, porque este es un poco el esquema que tenemos. Es decir, que en cada vuelta hay una mayor degradación del régimen político presidencialista. Es quebrarlo de un solo tajo. Por eso, pero, ahora, ¿cómo se hace? Ajá. Se hace a través de una constituyente. Okay. La constituyente implica un debate no solamente con respecto a lo que hoy pareciera ser que es el rumbo que va a tener y que no es el adecuado, que es el tamaño del Estado. El tamaño del Estado tiene distintas dimensiones, o es el tamaño burocrático de los funcionarios, o es el tamaño de las competencias, o es la relación del Estado con la sociedad, de la cual la democracia forma parte y es un elemento adscrito al mismo. Dicho de otra forma, la democracia responde siempre a una estructura mayor que ella, que es el Estado. Y el Estado es una relación de poder. Por lo tanto, si vamos a la relación de poder que se traduce a través de una institucionalidad, es importante repensar el Estado panameño como una relación de poder en movimiento y en acción, es decir, como una relación de fuerza. El pueblo organizado a través de sus diferentes expresiones debe tomar nota de esto y en términos de la Constitución debe generar una forma política que le permita en 3 líneas fundamentales avanzar por lo menos 10 pasos. Esto es, que el régimen pueda resolver las desigualdades económico-sociales, que pueda resolver el tema de la transparencia y la rendición de cuentas y que pueda de alguna manera afirmar de alguna forma la participación plena del ciudadano a través de mediaciones no burocráticas, sino de mediaciones que expresen programáticamente conceptos de sociedad y por supuesto de vida al conjunto de la población. Bueno, al final nosotros podemos decir que en efecto la Constitución va a permitir reiniciar el sistema como tal, pero al final sigue estando precisamente, creo que la discusión sobre qué hacer para que la gente participe y en ese reinicio del sistema haya la participación necesaria. Aquí hay varios escenarios, pero lo primero yo diría que la Constitución simplemente codifica jurídicamente una relación social y política del conjunto de los ciudadanos. Bien, se nos acabó el tiempo, profesor, pero tenemos material para un próximo programa definitivamente. Quiero decirles y agradecerles a todos los oyentes que también una cosa que no dije, estamos tocando este tema porque estamos próximos a celebrar el Día Internacional de la Democracia y por supuesto nosotros estamos siempre hablando de las coyunturas nacionales. Les agradecemos, nos vemos en el próximo programa de Perspectiva Sociológica. Muy bien, gracias.